¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos, Motos Batanero, chicos. Ya sabéis que aquí solemos venir, nos suelen avisar y bueno, nos suelen dejar probar algunas unidades, como bien sabéis. Y hoy vamos a probar, chicos, ¡tachán, tachán! Mirad qué espectáculo. Nos van a dejar probar esta CF Moto 800 que os hice el otro día la presentación, como bien sabéis, los que me seguís en el canal y gente que ha entrado también. De este bellezón, vamos a probarla, os explicaré mi manera, os dejaré por aquí el enlace del vídeo que hicimos el otro día con Félix de la presentación de esta moto, de la otra unidad que había, la Sport. Esta es la Touring, esta digamos es la más top de gama. Y nada, vamos a hacer una vuelta, vamos a dar una vuelta y vamos a probarla un poquito, os explico un poco cómo va el cambio de marcha, Quick Shift, etcétera, etcétera. Espero que os guste, así que nada, estar atentos. Gracias a Motos Batanero como siempre por dejarnos sus unidades y hacer estas pruebas. Y nada, esperadme ahí y enseguida os enseño cómo va esta preciosa cómo iba a decir Mapor, cómo va esta preciosa, la Mapor también va bien, cómo va esta preciosa CF800 que os va a encantar. Venga. Bueno, chicos, pues nada, ya estamos aquí montados en este monstruo, chicos. Esto es un monstruo, esto es una maravilla. Damos al contacto, hacemos un chest control, mirad qué cuadro, es un bellezón. Ya sabéis que los cuadros TFT de ahora son una gozada, pero en este caso, fijaos, mirad qué bonito, chicos. Nada, vamos a arrancarla. Ahora tenemos fría la moto, porque la acabamos de sacar de Motos Batanero y necesita sus tiempos de temperatura. Ya sabéis, chicos, esto hay que hacerlo siempre, tanto en coche como en moto. Yo siempre lo aconsejo. Yo, por lo menos en este caso, soy un tiquismiquis. Me gusta siempre que las motos y los coches primero cojan su temperatura adecuada de funcionamiento, de trabajo, para que luego la moto rinda y no den ningún problema de nada, ni de culatas ni de nada, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Así que nada, vamos a salir, quitamos la pata, salimos, ya tenemos la primera engranada, salimos. Y ya estamos en marcha, chicos, ya estamos en marcha en este bellezón. Madre mía, colega. Ojo, ojo a CF Moto. Cuidadito aquí, que se está poniendo las pilas, pero de una manera muy, muy seria, chicos. Esto ya lo sabéis, ¿vale? Cuidado con CF Moto, que cada vez va subiendo, Al final la competencia, ya veis el otro día la presentación de esta moto que os hice con Félix, tanto de esta unidad, que esta es la Touring, y luego también hicimos la otra, la Sport, ¿vale? Y ya visteis con Félix el equipamiento que traía esta moto. Bueno, chicos, esto es una gozada. Y el precio también, ya visteis, vamos, tiene un precio con una calidad que cuidadito aquí, ¿vale? Cuidadito aquí, chicos. Vamos a ver. Madre mía. Ya solamente nada más tocar el acelerador. Por cierto, acelerador electrónico, ¿vale? Súper importante. Aquí ya no llevamos cable, ¿vale? Uy, que bien engrana esto. Aquí ya no llevamos cable, ¿vale? Esta moto viene equipada. A nada que tocamos un poco el gas, es una auténtica locura. Luego también el otro día comentamos el tema de los botones, que el tacto, nada más tocar, es una pasada. O sea, nada más tocar, no necesitas forzar nada el botón, es con un toque. Uy, tiene el cristal roto, no sé por qué le han puesto ahí eso. Y nada más tocar los botones, tiene un tacto, una delicia, que es pura mantequilla, os lo digo de verdad, qué finura. Cualquier mando que toquemos tiene una suavidad especial. Luego ya sabéis que estas cúpulas también se pueden regular. De estas dos mariposas podemos regular la cúpula delantera, la podemos subir, la podemos bajar, desde esas mariposas, insisto, para cuando vamos a hacer una ruta más larga, etcétera, o depende de la altura que tengamos. Yo, ya sabéis que bueno, mi altura son de 1,67 y ahora mismo como está, pues la verdad que, a ver, vamos despacio, pero me es más que suficiente. Pero ya si me medís más de 1,70 y algo, 1,80, pues sí que es verdad que para rutas más largas necesitaríais, pues quizás levantarlo un poquito más para que no os molestaría, ¿no? Pero vamos, cómo se siente esta moto, chicos, cómo se siente, qué pasada. Llevamos las suspensiones regulables, como mi suspensiones Cayaba, ¿vale? Tanto delanteras como las traseras, regulables en precarga, extensión, bueno, todo, podemos regularlas manualmente. Estas no son electrónicas, pero podemos toquetearlas a nuestro antojo.
Tenemos control de velocidad también desde aquí, ya sabéis. Tenemos el control de velocidad, tenemos el cambio de Quick Shift, pues como el cambio de BMW llamado cambio Pro, Quick Shift, que nos permite subir y bajar marchas sin tener que tocar el embrague más que solamente la primera marcha. Tenemos que evidentemente engranar desde el embrague y luego ya podemos subir y bajar. Como en todos los cambios Quick Shift, necesitamos una adaptación. La verdad que yo ahora estoy metiendo sin embragar. Mirad, reduzco a segunda, tercera, ya veis, no toco el embrague y es pura mantequilla, chicos. Pero sí que es verdad que si nunca se han dado con un cambio Pro, con un cambio Suite, con un Quick Shift automático de estos, pues necesitas una adaptación, porque a lo mejor cuando empiezas lo haces un poquito brusco, necesitas andar un poquito con ella para adaptarte, digamos, a ese Quick Shift. Pero nada, enseguida, nada, en poco recorrido lo pones, vamos, te adaptas, tu cuerpo se adapta enseguida, ¿vale? Bueno, pues nada, como veis he tapado la velocidad, he puesto un poquito de celo ahí, porque ya sabéis que nada, no vamos a correr en exceso ni mucho menos, pero ya sabéis que nada, que cuando vamos con una bestia de estas, en cuanto tocamos un poquito de gas, nos excedemos un pelín de la velocidad, ya sabéis, legal, ¿no? Entonces, y ya sabéis que luego, pues bueno, ponemos los vídeos en YouTube y ya sabéis lo que pasa luego, pues bueno, tapamos un poquito para que veáis, por si luego ponéis en comentarios, no se ve la velocidad, la hemos tapado, ¿vale? Luego le quitamos el celo. Pero nada, primeras sensaciones, o sea, te sientes súper arriba, aquí arriba, o sea, tenemos una perspectiva brutal, chicos, brutal. El cambio, el Quick Shift de marchas es una maravilla, la verdad que es una maravilla, como la mayoría de los cambios automáticos de estos con el Quick Shift van muy bien. Normalmente, ya os digo, necesitamos una adaptación, pero lo que estoy notando ahora, pues de mi Madball Montana XR5 a esta, noto la altura, la diferencia en la que está la moto ahora, digamos, la perspectiva que tenemos desde aquí. O sea, se nota huevo la altura de esta moto, Entonces, bueno, yo mido 1,67 y yo llego de puntas, ¿vale? 1,67 mido de puntas. Sí que creo que me dijo Félix que esta moto, a lo mejor había algún sillón en el catálogo más bajo o algunas piezas de aluminio que se pueden toquetear, pues en tipo violetas, etcétera, para poder bajar un poquito más para los más bajitos. Ya os digo, yo llego de puntas con los dos pies y con mi 1,67 para que tengáis, digamos, esa referencia. Pero sí que noto, pues eso, la altura, pues que es mayor. Y sobre todo eso, a la hora de conducir, ves más, digamos que la mirada te permite estar más atento a todo, porque cuando vas más bajito ves todo más, entre los coches ves peor, pero cuando vas muy arriba, sobre todo, pues se ve mucho mejor el fondo, ¿no? Y ves mejor los peligros. La pantalla TFT, ya sabéis, chicos, podemos regularla desde aquí, podemos movernos para atrás, para adelante. Ya os enseñamos en el vídeo anterior cómo iba un poquito el manejo, y solamente os quiero hacer un vídeo de mis primeras sensaciones de esta moto. Y bueno, mirad que depósito es una bestia esto, chicos, una bestia. Subiremos ahí un poquito a hacer unas curvas y seguiremos grabando. Buah, la moto empuja, que es una pasada, chicos. Uf, madre mía, qué torque de motor. Uf, el freno trasero es una delicia, me encanta que los frenos traseros, así como en mi antigua BMW, el freno trasero sí que era cierto que lo tocaba así, no me acaba de convencer el trasero, pero este freno, la verdad que es pura delicia, te da mucha seguridad. Ya sabéis que en la moto, donde mejor frena siempre es adelante, donde más mordida tiene y te da más seguridad también, siempre que frenemos en el recto, evidentemente. Pero mirad que heavy es esta moto, chicos. Uf, mirad cómo tumba esta moto, mirad cómo tumba. Bueno. Mirad cómo, qué bien cambia el peso esta moto también. Uf, lo ves así tan tocho, tan trail, tan maxi trail. Estamos hablando de un 800, pero la ves y la verdad que sí que parece una moto, una 1000, una 1200, estéticamente lo parece. Bueno, amigos, pues nada, vamos a subir aquí a Ciegueldo y probamos un poquito aquí qué tal va el cambio Quick Shift, qué tal va el cambio de pesos. Ya veis con todo lo grande que es esta moto. ¡Buah!
cómo va la moto. No sé si la GoPro va a coger el sonido. La moto le da mucha seguridad. Mucha seguridad. Tumbamos aquí perfectamente, ya veis. No se hace nada perezosa, ¿eh? Joder. Y epa, tú, ¿qué haces ahí? Ahora pillo ahí, no sé, ese coche. La suspensión también va muy bien. Está configurada, como ya bien sabéis, con estas Callaba, regulables manualmente. ¡Buah! ¡Cómo empuja! Esto es un diablo, chicos, un diablo. Ya sabéis que yo vengo de motos gordas, pero esto es un diablo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué gozada! Nada. La moto va increíble. Uf, cómo suena, tío, cómo suena esta moto. Y el cambio Quick-Shift, ya os digo, es una gozada. Qué maravilla, qué equipamiento trae esta moto, por Dios. Qué equipamiento, las CC Moto, ya os lo he dicho al principio del vídeo. Cuidado, Wow, mira cómo tumba. Cuidado, chicos. Ya os lo digo, que se ha puesto muy bien las pilas, con unas calidades, con unos precios. Y bueno, ya sabéis que en estos precios es difícil competir con otras marcas, O sea, estamos hablando de motos con un equipamiento. Tú tira por tu carril, que va a venir por el otro carril. Es que la gente es la hostia, ¿Dónde está la policía cuando se le necesita? Lo que os decía, al final las marcas, pues ya sabéis, cuando sacan nuevos productos con mucha calidad, como es en este caso, las marcas intentan ajustar al máximo los precios para competir, pero estas motos luego, estas marcas luego van a subir, porque se está vendiendo mucho CC Moto, Madboard, son marcas muy asequibles. Y esto pasó también mucho al principio con las marcas en coches, Kia, Hyundai. Hace años, bueno, quien tenía un Hyundai, quien tenía un Kia, era como y ahora tienes un Hyundai y tienes un Kia, y cuidado, pues con la moto está pasando lo mismo. Todo el mundo con marcas, ya sabéis, de marcas premium, entre comillas, y ahora se están metiendo esas unidades como CC Moto, como Madboard, como bien sabéis, Kinko, etcétera. Ya llevan años también, y se han puesto las pilas, pero muy bien. Y lo que os digo, estamos hablando de precios, calidad-precio brutal. O sea, aquí no hay competencia, ¿vale? Ya os lo digo yo. ¡Wow! ¡Qué bien va el cambio! ¡Qué bien va el cambio Quick-Shift! Lo echaba de menos, No tocaba un cambio Quick-Shift desde mi R1250. Ahora la Madboard que tengo no lo trae, evidentemente. Y ahora he ido aquí reduciendo. Es una gozada. Es una gozada cómo va este cambio. Me encanta. Yo siempre lo recomiendo, Un cambio Quick-Shift, un cambio Pro. Siempre en mis vídeos lo he recomendado. Para mí, personalmente, es una delicia. Olvidarte del embrague. Sí que es verdad que en ciudad se usa menos, pero al final te acostumbras y bueno. ¡Wow! Qué bien frena esta moto también. Y ya os digo, el tirar la moto no te cuesta nada, o sea, va muy bien, Madre de Dios bendito, esto no parece un 800, os lo digo de verdad, Esto parece una 1200 como poco. ¡Qué pasote! ¿Cómo empuja esta moto, Dios mío? Me parece increíble, Increíble. Os lo digo de verdad, Voy con el cambio Quick-Shift ahora cambiando, sin embragar. Y para reducir igual. Mirad aquí mi mano, chicos. Ahora voy a reducir. Tercera. Segunda. Ahora voy a meter tercera. Cuarta. Mirad mi mano, Ahí veis la pantalla. Quinta. Sexta, sin embragar, bajo marchas, quinta, cuarta, sin embragar, tercera, sin embragar. Mi mano está aquí, chicos, ¿vale? Cambio Quick-Shift de esta moto también, que lo tengáis en cuenta. Bien equipada de cojones. Me levanto aquí, ¡opa! Tipo off-road, posición off-road. Vamos de pies ahora, chicos, mirad qué bien. También se va perfectamente. Vamos a ir un poquito aquí de pies a ver qué tal. ¡Qué delicia!
Qué delicia. Bueno, vamos a probar aquí estas curvitas. Vamos a ir con el quick shift. Es que esto es un demonio, que hay agua, que den cuidado con el agüita este, por supuesto. Uf, cómo abre gas esto, Dios mío. Qué gozada, chicos. Cómo ruge, no sé si la GoPro va a coger el sonido. ¿Ya oís cuando abro gas? Uf, qué pasote. Aquí viene un compañero, vamos a saludar. ¡Ole! ¡Qué gozada! La estoy gozando, chicos. Esta CF Moto 800 Touring me está sacando una sonrisa de oreja a oreja, yo os lo digo, Lo malo que yo tengo cuando pruebo motos es que me caliento más que la moto, chicos, ya os lo digo, Ese es el problema de probar, que también me pasa con los coches, con los coches me pasa igual. Ya sabéis que pruebo muchos coches a lo largo del día y pruebas uno, pruebas otro y al final, joder, pues te calientas. Y esto es el mismo, esto es un vicio oculto. Esto es un vicio oculto. El probar, si te gustan las motos en este caso y tienes la oportunidad de probar motos, como es mi caso, por ejemplo, pues claro, pruebas una cosa y la quieres, pruebas otra cosa y la quieres, ya sabéis, depende el modelo, ¿no? Hay modelos que sí que es verdad que he probado y no me llaman nada la atención, simplemente pues grabas el vídeo porque te dan esa oportunidad y yo estoy encantado, pero hay motos, por ejemplo, como esta, que aparte de sacarte la sonrisa, te hacen dudar y decir, hostia, que me la compro. Lo que bueno, al final hay que tener los pies en la tierra y tener un poquito de cabeza, ¿no? Pero cuando te ponen tantas chuches en la mesa, como digo yo, hostia, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. Buah, la moto frena, voy ahora con el trasero. Muy bien, muy bien. Va absorbiendo los baches perfectamente. O sea, es muy cómoda la posición del asiento, os lo digo de verdad. Muy cómodo en ella. O sea, la posición es... No me acuerdo, ahora tengo que enredar. ¡Epa! ¿Ves? Vamos a esquivar un bache aquí, fijaos, nada, enseguida la moto, nada, la tiramos donde queremos, ya veis. Nada. No es nada perezosa esta moto, Ya veis que la tiro a cualquier lado. Mirad aquí, bloqueamos un poquito, nada, frenamos un poquito con el trasero. Ahora voy todo el rato con el quick shift porque a mí el quick shift me gusta. La verdad que el embrague no lo toco para nada. Y va genial, Pero ahora estamos haciendo aquí una prueba un poco en curva para que veáis. Y la moto va... ¡Qué gozada! ¡Qué comodidad, Dios mío! ¡Qué comodidad! ¡Buah! Se lo come todo esto, Esta escayaba... Esta escayaba se lo come todo, ya os lo digo, chicos. ¡Buah! ¡Qué gozada! Bueno. ¡Opa! ¡Qué bien! Os la recomiendo, chicos, os lo digo verdad, Os la recomiendo. Si tenéis oportunidad de probar una unidad de estas, más o menos viendo el vídeo os hacéis una idea de la comparativa, para que veáis mis opiniones más o menos. Pero... madre mía, cómo va la moto, colega. Tú, vete por tu carril. Uy, qué gorda viene aquí. ¡Yepa! Saludamos a esa Golding, o no sé cómo era esa. Pedazo bicho, eso sí que es un bicho, tú. Madre mía, anda que no pesa eso. ¡Oh, yeah! Pues nada. Ya os he probado aquí un poquito para que veáis. Y la moto va... ¡Buah! ¡Qué bien! Estoy probando los frenos. Y muy bien, muerde muy bien la moto. Lo que os digo, el paso por curva... Fijaos que esta cartera está bacheada, ¿vale? Esta cartera está bacheada. Voy todo el rato... La GoPro seguramente que no lo vaya a coger, pero voy todo el rato con imperfecciones. Voy pillando aquí los baches. Y no, la moto se lo come todo con mucha comodidad. Lo que os digo, esta es callaba. Y ya os dije mi Marvel Montana también al principio. Esta moto es nuevecita y todo va duro, ¿vale? Todo va duro. Esto es así. Todo va duro. Cuando una moto es nueva, todo va duro. Y las suspensiones, pues hasta que no hacen unos kilómetros, no empiezan, digamos, a trabajar bien y a ablandarse un poco, ¿no? Yo
las callaba en mi moto, en mi Barlow Montana, noté eso, que iba durita. Pero ahora ya, a partir de los 1000 y pico kilómetros, las callaba a la banqueta y cagas. Paso por curva, es una gozada. Y esta más de lo mismo, ¿eh? Madre mía, cómo abre gas esto. Os lo digo de verdad. Qué pasote. Bueno, que me la llevo para casa, chicos. Ya os lo digo yo. Me la llevo para casa. Es feliz, no te la devuelvo, ¿eh? No te la devuelvo. Jaldemol. Madre de Dios. Bueno. Ahora vamos subiendo aquí. Vamos subiendo un poquito. Estamos haciendo la inversa ahora. Uf, qué gozada. Bueno. Qué delicia. Y ahora, bueno, tenemos un día bueno de temperatura. Y la verdad que no he probado, pero porque ya os digo, tampoco me hace falta. Pero con el asiento calefactable tiene que ser una gozada. Y los puños también. Ir en esta moto, hacerte una ruta, bien sea larga o corta. Ir con tu culito calentito y tus puños y tus manos calentitas es un extra más que han querido darle a esta moto, y me parece un detallazo en este precio el equipamiento que trae. Ya os lo digo yo. ¡Buah, cómo sube! La GoPro no va a ver la subida. Ahora estamos subiendo hacia Geldo. La moto sube. Bueno. Esos burritos. ¡Buah, chaval! ¡Qué gozada! Quieto, me la quedo para mí. Como freno también. Venga. Vamos subiendo ahora con el cambio Q-Shift. Vamos cambiando sin embragar. Bueno. ¡Epa! Esas gorditas. Venga. Increíble. Más que probada la moto ya, chicos. Más que probada ya. Qué gozada. Qué gozada. Mirad cómo tumba la moto, El cambio de peso es mantequilla, tío. Qué fácil. O sea, qué fácil se lleva esta moto. Os lo digo de verdad, Qué fácil se lleva esta moto. No me atrevo a decir que la llevaría un niño, pero en serio que estas motos ya, estas Maxi Trails ya, en este caso estamos hablando de un 800, que no estamos hablando de un motor ahí gordote, o sea, pero ya veis la dimensión de la misma moto, que asusta, la veis y asusta. Es una gozada llevarla. Está claro que tenemos que tener una experiencia previa. Está claro que si no has andado nunca en una moto de estas grande y te coges esto, posiblemente se te vaya al suelo. También hay que decirlo. Lo que os digo, al final la experiencia es un grado, y con los años, pues como todo, te vas haciendo todo, y lo que no puedes hacer es cogerte una bestia de estas y venga, ala. Yo soy aquí Marc Márquez, ya me entendéis. Pero a priori la moto, una vez que estás encima de ella, pues como en la mayoría de las Maxi Trails, son súper ligeras, súper manejables. Me encanta, chicos, me encanta. Aquí también tenemos unas vistas increíbles, por eso a mí me gusta venir por aquí. Ya sabéis que donde hay mar me gusta venir, chicos. ¡Guau! ¿Cómo va la moto, chicos? Mira el caballito. Aquí hicimos el otro día una toma de la Mapo también, con 2 caballos como este. Vamos a ver, gente, y ahora no vamos a parar, no queremos molestar. Allí tenemos el ratón de Guetaria. Mirar, hoy tenemos nieblilla, tenemos bruma. El sitio es encantador, sigue siendo igual de bonito, pero cuando hay esta niebla, pues no nos deja ver toda la belleza. Pero el sitio es espectacular, ya os lo digo yo. Allí tenemos el ratón de Guetaria. A lo mejor paramos aquí como lo paramos el otro día, o más adelante. Un sitio mejor. Esta moto es un poquito más alta, y a lo mejor ahí tenemos que tener cuidado los que somos más bajitos con estas motos más altas, porque meterte es fácil, pero luego cuando vas a echar pie a lo mejor te entra la risa, ¿vale? Entonces, yo con la experiencia de los años, digamos que ya, ¿cómo lo diría? He aprendido estos trucos, ¿no? Porque muchas veces llegas,
eres bajito, una moto como esta, una Maxi Trail, te metes y lo que os digo, una vez que te has metido ya, cuando vas a salir dices hostias y vas a poner el pie y te entra la risa, porque te das cuenta de que el terreno ha variado, ya no es llano y te va a sacar de la moto con el suelo. Entonces, cuidado con esos detalles. Muchas veces cuando vais en una Maxi Trail, como por ejemplo como esta, yo ahora por ejemplo ahí no me voy a meter, porque si me meto ahí a lo mejor luego 8 pies y no llego al suelo bien. Entonces a lo mejor paro aquí un momento. Hay que tener en cuenta esos detalles, chicos, que parecen tontos, pero los que llegamos de puntas como yo, no sé si la GoPro va a coger. A ver, os lo pongo. ¿Veis? Yo llego de puntas y claro, si yo ahora pongo el pie ahí, que hay un desnivel, la moto se me iría al suelo, evidentemente, porque no llegaría al suelo. Entonces, tener en cuenta estos detallitos, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poquito más de la moto. Ya os digo, me ha gustado mucho. Aquí tenéis, con este fondo, con estas vistas, con el ratón de Guetaria que me encanta, lo sabéis, los que me seguís en el canal. Y aquí tenéis la CF Moto. Yo lo que os digo, ya sé que os lo he repetido antes, pero si queréis ver más características de esta moto, os dejaré aquí arriba, por aquí arriba, el vídeo que hicimos el otro día con Félix de estas dos motos. En este caso esta es la Touring y luego tenemos la Sport, ¿vale? Y ahí dijimos todas las diferencias de esta moto, pues el equipamiento que traía una a otra, diferencias para que veáis, digamos, las diferencias de estas motos, ¿vale? También dijimos que esta moto traía los antinieblas, tanto una como la otra, ya incluidos de fábrica, ¿vale? Porque muchas motos, cuando compramos motos trails, ya sabéis que cuando ponemos faros auxiliares aquí en las parrillas estas de las defensas, tenemos luego que homologarlos en ficha técnica, porque si no, no están homologados en caso de tal o multas. Esta ya viene incluido, este detalle importante, los faros auxiliares antinieblas o de largo alcance, como le queréis llamar, vienen ya incluidos de fábrica en ficha técnica. Entonces, en caso de que un control la policía no os podría decir nada, ¿vale? Mil cosas, porque ya sabéis que estas cosas al final son detalles que se van poniendo a la moto y como ahora hay que homologar todo, pues bueno, esta moto ha pensado también en ese detalle y viene todo incluido. Lo que os he dicho, control de velocidad, muy importante, chicos, control de velocidad, las botoneras que os he dicho antes. Desde aquí manejamos los antinieblas o de alcance, como queréis, encendemos, apagamos, ¿vale? Y ya veis, la moto va como un tiro, o sea, me ha sorprendido, os lo digo verdad, me ha sorprendido para mucho, tiene mucha fuerza, mucho toque, o sea, es que me parece increíble. Estamos hablando, ya os lo dije, de un motor de 800 centímetros cúbicos, pero este motor ya no es que sea de CF Moto como las antiguas que venían. Este motor ya es motor de Kawasaki, ¿vale? De la 790, ¿vale? O sea, aquí ya no hay réplicas de decir, no, es que este motor lo hace tal, no. Ya sabéis que CF Moto se juntó con Kawasaki y se unieron, y ahora ya todos los componentes de CF Moto ya monta Kawasaki. Entonces, poca broma aquí, ¿vale, chicos? Tened en cuenta que estamos hablando del motor de la 790-800, ¿vale? De Kawasaki. Esto ya no es un motor, no, es que no sé qué, no. Aquí hay calidad. Ya hablamos también el otro día de todo un poco, de los frenos, firmados por J. Juan, bueno. Y también, pues bueno, lo que os digo, ya viene con sus barritas de serie incluidas, porque muchas veces, lo que os digo, ponemos accesorios a las motos y mucha gente luego no los homologa, que esto es así. A mí me ha pasado, en mi BMW R1950 también, pues iba poniendo chuches y no homologaba nada. Y luego vienen los problemas, y eso es así. Luego vienen los problemas pues para la ITV, o si tienes una caída, el seguro no te lo paga porque no está metido en ficha técnica. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta, porque si tú todo lo que le pongas a una moto, en caso, Dios quiera que no, que tengas una caída o lo que sea, porque sea culpa de otra persona, y te lo va a pagar el seguro, cuando venga el seguro, y vea un componente que tu moto lleve, tanto en coche como en moto, en este caso estamos hablando de las motos, ¿vale? Si tu moto lleva unas barras puestas o unos antinieblas o no sé qué, y en esa caída se rompen, cuando venga el perito va a mirar que esos componentes que se han roto no están incluidos en ficha técnica y no te los van a pagar. Entonces, tened en cuenta ese detalle que mucha gente no lo sabe, otros sí, pero muchos no. Lo que os digo, se van poniendo chuches y al final la gente no homologa, no pone nada en ficha técnica. Entonces, esta moto, ya veis que el equipamiento que trae, barras de protección, arriba, abajo, los herrajes para las maletas también ya vienen incluidos, muy importante. Esto normalmente casi siempre va aparte, hay que ponerlo aparte. Esta moto ya viene incluido y lo que os digo, de serie, homologado, con sus faros, y ya veis, las llantas también son muy bonitas. Es muy elegante, la verdad que es una moto muy elegante. Asiento de movilidad también, es que ya os digo, me voy a dejar cosas de deciros seguramente, ¿vale? Porque por eso hicimos el otro día el vídeo de presentación, insisto en este detalle, pero
los que estéis buscando una moto como esta y veis por primera vez este vídeo, os invito a que os vayáis al primer vídeo que os voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Es que es así. Y ahí vais a ver todas las características. Yo os voy a decir más o menos lo que me estoy acordando, pero la otra vez hicimos el vídeo más en detalle y esta moto trae el sillón también calefactable, ¿vale? Creo que tiene en tres intensidades, tanto los puños también calefactables que trae esta moto, ¿eh? Tenemos puños calefactables en 3 intensidades, puños y sillón del piloto, ¿vale? Lo podríamos manejar desde aquí, ¿vale? Desde el menú, pasa que bueno, ahora no os voy a meter aquí el rollo porque el vídeo se va a alargar un montón y tampoco es plan, ¿eh? Pero desde el menú configuramos y podemos ir a las intensidades, bueno, podemos hacer un montón de cosas desde aquí. Podemos tener conectividad desde nuestro teléfono móvil. Nos podemos conectar a la pantalla TFT para que se nos reproduzca la música y un montón de parámetros, ¿vale? Ya dijo Félix el otro día que iban a traer ahora una actualización nueva para ese sistema de sincronización del móvil con la pantalla TFT y bueno, también que sepáis que os podéis conectar también a la pantalla, ¿vale? Entonces viene súper equipada, vamos, yo ¿qué os diga? En este precio también teníamos lo que os dije el otro día, las tomas aquí tenemos una toma de 12 voltios y aquí tenemos una toma de USB para el teléfono móvil o cargar lo que queramos, una power bank, lo que queramos, de 2. Ahí tenemos 2. Si vamos con pasajero, pues con otro cable, si iríamos de viaje, un poco más largo, evidentemente, podríamos tener 2 tomas o para cargar cualquier cosa. O sea, son detalles que otras motos a lo mejor no lo traen. Estos detalles de las tomas de USB, digamos que viene muy cargado de chuches esta moto de fábrica. O sea que luego, pues bueno, pues lo que os digo, las maletas irían aparte, evidentemente. En el catálogo pues hay juego de maletas para esta moto, tocas, las laterales, pero ya nos ahorraríamos los herrajes, que también al final es un dinero, ¿vale? Y lo que os digo, cambio Quick Shift, ahí lo tenéis. Podemos subir y bajar las marchas sin tocar el embrague, solamente la primera marcha evidentemente tendríamos que utilizar, pero la siguiente subimos y bajamos las marchas sin tener que tocar el embrague. La verdad que ya os lo he dicho antes en el vídeo, merece la pena, ¿eh? Pero este motor, la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Tenemos unas ruedas mixtas, bueno, carretera y una pista. No es una cubierta, la verdad, que venga muy en este caso de serie, muy enfocada para meternos por pistas, ya me entendéis, barro, tierra, ¿eh? Es una rueda, digamos, que en este caso yo por lo menos la veo más para carretera, lluvia, etcétera, pero para meternos en pistas un poco complicadas o de piedrecilla, no veo que sea una rueda, un neumático muy aconsejable para ello, en este caso, ¿vale? Pero como bien sabéis, eso no es ningún problema. Los neumáticos se pueden cambiar en cualquier momento, se pueden poner unos de tacos o lo que quisieres, vamos, ahí no hay ningún problema. Y nada, pues que os voy a contar más de esta moto, que aquí la tenéis, es un bellezón, me ha gustado. Gracias a Motos Batanero por dejarnos sus unidades, evidentemente. Estamos encantados. Os voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo donde podéis ver estas unidades de CC Moto. Tienen más motos, evidentemente, como os digo siempre. Tienen CC Moto, tienen Ginkgo, tienen Madboard, mi moto Madboard, tienen varias marcas. Y pues bueno, pues os podrán dejar pidiendo una cita previa, evidentemente. Podéis probar esta unidad, podéis probar algunas unidades. Ya sabéis que luego tenéis que cumplir unos requisitos, cuando se prueba una moto ya sabéis que no es venga, prueba la moto y ya está, pues ya sabéis que tenéis que rellenar un formulario, pues vamos en todos los sitios, ¿vale? Al final ellos también se tienen que asegurar de que la moto la coge alguien responsable, pero ellos en cualquier momento, si pedís cita previa, os van a dejar probar cualquier unidad de moto que os guste y que esté disponible, evidentemente. Entonces os invito a que os paséis por allí y ya veis, me parece un bellezón, la verdad que esta es la Touring, ¿vale? La Sport, lo que os dije el otro día, hay algunas diferencias, pero esta me ha encantado. Los faros full LED, no sé si desde aquí lo podréis ver. Ahí tenéis, ahí, ya os lo puse el otro día también en la presentación. Pasa que la GoPro no la voy a coger desde aquí. Tiene un faro LED muy bonito. Los faros LED de por sí son chulos, pero en este caso también tengo que puntualizar que ese faro es muy chulo. La luz de posición, la del freno ahora no lo puedo grabar porque si no no me va a dar la cámara, pero bueno, pues nada. Y ya os digo, me dejaré alguna cosa sin decir seguramente, pero bueno, más o menos así, a voz de pronto, os he dicho caballete central, viene muy equipada, así que espero que os haya gustado esta unidad.
Y nada, os invito a que os paséis por allí. Y si vais de parte si sois de esta zona y vais de parte mía del canal Chiquigo, pues seguramente que os van a atender igual de bien, porque están encantados de que os paséis por allí y veáis estos bellezones. Así que nada, con estas vistas, chicos, os dejo de fondo. Mirad qué gordita, Esto es una más, o sea, es que sinceramente desde aquí la veo ahora mismo la moto, os lo digo de verdad, y no parece un 800, os lo digo de verdad. O sea, desde aquí, desde esa perspectiva, yo estoy viendo ahora mismo una moto 1200 como poco, os lo digo de verdad. O sea, mirad qué gordita, O sea, no parece un 800, no. Estéticamente parece un bicharraco. A esta le ponemos unas maletas con su top cash y ya te digo yo que es más que suficiente, Uf, ¿cómo va esta moto? No se estaba dando 95 caballos, o ya os lo dejaré por aquí, ahora no me acuerdo. También ya veis que trae su protector de cubrecárter, del aluminio. Bueno, a detalle, chicos, a detalle. Así que nada, no me enrollo más, chicos. Con estas vistas de fondo, con mi ratón de Guetaria, que tanto quiero, nos despedimos y espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como siempre, y queréis dejar un like, estará encantado que lo hagáis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos y para todas. Chao, chao. Adiós. Adiós.